En la disciplina positiva nos preguntamos qué le falta a este niño por aprender. En lo que era lo tradicional anteriormente es qué yo tengo que hacer para que esto pare. Los niños necesitan un adulto firme, consistente, pero amoroso. Porque yo siempre digo, la puertita del cerebro que abre el aprendizaje es el amor. Y lo voy a decir responsablemente, como papás vemos madres que quieren vivirla a través de sus hijos y le micromanejan su vida, porque eso es lo que yo entiendo que se llama éxito. Hoy en día estamos viendo en redes sociales que se ha abierto mucho la conversación acerca de la crianza respetuosa, positiva, consciente, con todos aquellos nombres y apellidos para hablar de disciplina positiva y también de esa combinación entre conexión y estructura. Pero muchas veces hay personas que están confundiendo este mensaje con falta de límites o con permisividad. Así que hoy vamos a hablar realmente qué dice la psicología infantil de los buenos tratos, del impacto que esto puede tener en el cerebro de un niño infantil o en el cerebro adolescente. Y para eso conversamos con mi querida amiga y también colega, la psicóloga Clarisa Guerrero, experta infanto-juvenil, y estaremos también hablando acerca de ese cerebro adolescente, porque también en redes vemos mucho que se habla de niños pequeños, de la primera infancia, y a los adolescentes a veces se les deja un poquito de lado. También para ti, mami, estaremos abordando esta conversación. Hola, Clarisa. Hola, Lynn. Gracias por tenerme aquí con este tema que es excelente en este momento, porque siento lo mismo que tú, hay mucha confusión en el ambiente en cuanto a lo que son los límites y también la crianza positiva. A veces hay personas que entienden que eso está divorciado, pero no. Claro, y personas que dicen, no, eso deja que los niños hagan lo que quieran, que los niños ahora no pueden ni saludar. Entonces, siento que hay mucha confusión. Entonces, vamos a hablar claro, real, aterrizado. ¿Qué es realmente la disciplina positiva y qué tú estás viendo en consulta de por qué las personas lo están como tergiversando un poco? Claro que sí. La disciplina positiva, en definición, es una disciplina, como lo dice la palabra, que tiene lo mismo que, digamos, una base de estructura, límites, pero donde se diferencia es donde le damos una importancia a la emocionalidad, ¿ok? Donde vamos a disciplinar para que el niño aprenda una serie de habilidades, no para que tema y por eso ejecute. Y esa es la diferencia primordial. En la disciplina positiva nos preguntamos qué le falta a este niño por aprender. En lo que era lo tradicional anteriormente es qué yo tengo que hacer para que esto pare. Es como el control. En la disciplina positiva hay que dejar el control al lado y empezar a preguntarse cuáles son las habilidades. Entonces yo entiendo y lo vivo porque es más frustrante para el adulto ejercer la disciplina positiva. Claro. Porque conlleva muchas habilidades de nosotros como adultos, primero, para poder acompañar a nuestros niños. Y me gusta porque tú mencionaste la parte de educación emocional. Antes en la psicología, porque obviamente en la psicología siempre se siguen haciendo avances, y ahora con las neurociencias sabemos que una cosa es el comportamiento observable y otra cosa es lo que ese niño está sintiendo hacia adentro. Entonces, ¿cómo podemos los padres entender que hay un niño que siente, hay un niño que padece, que también necesita límites, pero que por dentro se puede estar sintiendo de una manera específica? Totalmente. Tú sabes que yo siempre digo que hay que ver a nuestros hijos con curiosidad. Hay que conocer a nuestros hijos. Es natural tener una idealización de lo que queremos cuando sabemos, ay, voy a tener una hembra, un varón, no sé qué, y qué cosas a mí me gustaría o qué yo sueño que mi hijo haga. Y eso a veces nos nubla y viene el choque entre ese hijo ideal y el hijo real que yo tengo. Entonces, ¿por qué traigo esto a colación? Porque ahí es que yo siento que entra el tema de la emocionalidad con los niños. Yo tengo que ver y entender qué es lo que mi hijo necesita y quiere a nivel emocional. No es lo mismo un niño que se siente súper seguro de sus habilidades físicas y experimenta muchísimo con su cuerpo. Entonces los papás lo llaman este niño que embroma y que se mueve y que no se está quieto, a un niño inhibido,
ay, el niño bueno, mira que, ay, qué buena ella se sienta ahí en una sala de espera todo el tiempo y no hace nada. Pues les cuento que como terapeuta a mí me llama más la atención el niño inhibido, realmente, porque el mundo de niños no está hecho para vivir atrapado en el cuerpo. Entonces yo sé que van a decir, bueno, ahora esta psicóloga está normalizando que los muchachos anden desbaratando la sala de espera. No es eso. Para eso están los límites propios que le digamos, aquí sí, aquí no, esto sí, esto no. Pero sí estoy diciendo que como padres mantenernos observantes a qué necesita mi hijo. Si tengo un hijo inhibido, qué bueno, yo le puedo promover que sea un niño que interioriza rápido esos límites y estructuras, pero debo de permitirle espacios donde pueda ser libre y donde pueda salirse de esa sobrerrigidez y estructura. Y a ese hijo que tiene una seguridad corporal y puede experimentar muy fácilmente con su cuerpo y con sus habilidades, pues tal vez debo proporcionarle otras actividades donde tenga que relajarse, calmarse, enfocar un poquito más la atención para hacer ese equilibrio. Y eso está muy relacionado igual con las emociones. Claro. El niño inhibido generalmente traga, queda hacia adentro. Señores, y sabemos que es el inicio en una adultez, no estamos diciendo que esto es una profecía ya, desde que están pequeños, de los procesos de depresión. Las personas que tienen mucha dificultad de sacar sus emociones. El niño que es más hacia afuera, que expresa, lo que tenemos es que enseñarle a encauzar esa expresión, pero ya lo está haciendo. Claro. O sea, con ese niño inhibido necesitamos primero que lo reconozca, luego que lo haga y que lo haga de una manera adecuada. Entonces, aunque lo veamos como ese niño bueno perfectísimo, es un proceso más largo realmente el que hay que agotar. A mí me encanta todo lo que dices porque la educación emocional, hablar de nuestras emociones, validar lo que estamos sintiendo, todas las emociones son válidas y tal, es algo relativamente nuevo. O sea, quien expuso este término fue apenas en los años 90 y para la psicología esto es algo relativamente nuevo. Entonces, es muy probable que muchos padres de los que estamos criando hoy en día no nos enseñaron ni sabemos ni siquiera validar nuestras propias emociones. Entonces, somos la generación que está aprendiendo y enseñando al mismo tiempo. ¿Por dónde arrancamos y cuál es la diferencia entre valido las emociones de mi hijo, pero coloco límites? Totalmente. Por eso es normal que haya esta confusión que dijimos al inicio, hay una confusión entre lo que es la disciplina positiva y la permisividad. Porque somos esa generación que le toca este paso de encontrar ese punto medio y esa transición. Entonces, ¿qué pasa? El validar no quita que yo mantenga las normas, ¿ok? Yo puedo validar que tú te sientas incómoda quedándote sentada en el aula, no sé, pero en este momento, en el aula, lo que vamos es a quedarnos sentados. Entonces, que yo sí te puedo proporcionar tal vez una banda en las patas del asiento para que tú muevas los pies y pueda hacer una acomodación a tu necesidad, pero hay que estar sentado. O sea, el límite de mantenerse sentado se mantiene. Ahora, es difícil para ti, mi amor. Yo entiendo que para ti es más difícil el tú estar sentada. ¿Cómo se siente tu cuerpo? Con solo el hecho de tú decirlo en voz alta, ponerle palabras a eso que ese niño está, en psicología le llamamos acting out, expresando hacia afuera. Eso genera alivio. Claro. Porque entender, y eso es neuropsicología, entender es el 50%. Con entender no basta, pero si yo entiendo, yo calmo el 50%. Luego necesito ejecutar. Entonces, la ejecución es mantener ese límite. Donde nos perdemos es que entendemos en quedarnos en la validación. Ay, sí, no te apures, eso no es nada, no, hombre, en pasar la mano. Eso sí es permisividad. Y eso genera mucha inseguridad y ansiedad en los niños. No sentir que hay un adulto que está a cargo. De hecho, a nosotros como adultos nos pasa. Si tú vas a un médico que te dice, ¿y qué usted cree? ¿Usted cree que yo debo operarla? ¿Y qué usted cree? ¿Usted cree que yo de verdad debo? Entonces tú te vas a quedar, no, espérate. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó con esta persona? Pues yo vine aquí para que me dijeran, porque yo le doy una autoridad con los conocimientos que tiene esta persona. Los niños es igual. Los niños necesitan un adulto firme, consistente, pero amoroso. Porque yo siempre digo, la puertita del cerebro que abre el aprendizaje es el amor y la sutileza, esa dulzura, esa calma. Un cerebro hiperactivado, por definición, no va a entender ni aprender. Y no hablo de aprendizaje escolar, de las habilidades de la vida,
de la disciplina, de las normas, porque por definición tengo que defenderme. Entonces, si estoy en alerta, ese aprendizaje no se va a quedar. Yo siempre le digo a los padres, cuando hablamos justamente sobre este tema, le digo, imagínate que tú estás aquí, estamos tú y yo sentadas, y de repente comienza a sonar una alarma de emergencia. Exacto. Automáticamente, ¿qué va a hacer mi cerebro? Señal, alerta, peligro, me tengo que parar, me tengo que mantener seguro. Si el adulto no está calmado, el adulto no va a poder calmar. Entonces, ¿qué tan importante es que el adulto aprenda de educación emocional, a validar sus propias emociones, a gestionarse primero, porque yo no puedo enseñar lo que yo no sé? Totalmente, ni puedo transmitir, porque en los niños hay mucho de lenguaje no verbal también, que a veces se nos olvida. Es primordial que el adulto aprenda autorregulación. Yo digo para su vida, pero si tú eres mamá y papá, debía ser como una clase preparto, Claro. la autorregulación. Mira qué pasa. Como adultos, y si tú eres millennial y me estás viendo, vas a entender esto, somos el CPU de la computadora de nuestros hijos. Cuando nosotros en nuestro país se iba la luz, ¿verdad? Cuando estábamos jóvenes y vinieron estas computadoras chulísimas que eran PC, teníamos que tener un CPU, porque si tú estabas haciendo tu trabajo y se iba la luz, el CPU era lo único que te garantizaba que esa computadora no se apagara y se guardara ese trabajo. Pues eso somos los papás. Cuando a nuestros hijos se le va la luz, cuando se le cruzan los cables, nosotros tenemos que ser el CPU. Claro. Tenemos que ser esa parte del cerebro que ellos están desarrollando, pero no está en desarrollo. Y es normal para cuidarlos, tranquilizarlos, mantener la calma y que luego de que eso pase, sí van a venir los límites, porque los límites van a venir. Si hay una consecuencia, digamos, lógica a lo que está pasando, va a haber la consecuencia lógica a lo que está pasando, pero luego de que ese cerebro está presto para entenderlo y se calme. Entonces, esa habilidad solamente se aprende si primero te la modelan. Si tú ves a una compañera, a una amiga en un estado de shock, llanto, histeria o muy enojada, muy probablemente tú no le vas a gritar, tú no le vas a golpear, tú no le vas a alterar su estado de ánimo, tú vas a buscar ser contraparte y ser paz. Entonces yo no sé por qué esperamos que con los niños sea diferente. Cuando ellos incluso están en un desarrollo muchísimo más atrasado que nosotros como adultos en su cerebro. Y eso sí me gustaría puntualizar, el desarrollo, la inmadurez cerebral que tiene un niño hasta cierta edad, porque no se termina de desarrollar el cerebro hasta los 25 años, y recientemente leí un estudio que casi a los 30 y pico, entonces yo creo que nunca se va a terminar de desarrollar. Creo que ya vamos por ahí. Ya vamos alargando el Pero tema. cuéntanos en términos de educación emocional, ¿cuál sería tal vez esos primeros pasos y a qué edad podemos comenzar a implementar el nombrar las emociones, la regulación? Porque tal vez a un niño de 2 años yo no voy a poder decirle, mira, vamos a respirar, mira, tranquilízate, regúlate. Su cerebro no está preparado. Totalmente. Tú sabes que yo pienso que el adulto, siendo modelo y verbalizando, desde que el niño es un bebé, yo sé que me pueden caer arriba por esto, pero desde que el niño nace, tú transmites un tono emocional. Si cuando ese bebé llora, tú te alarmas, te disparas, lo cargas rápido y te angustias a calmar ese llanto, por eso digo, los papás en curso preparto deben empezar a gestionar sus emociones. Ese tono emocional tenso va moldeando el cerebro de ese niño y entiende que cuando hay una emoción fuerte, o sea, cuando yo siento una emoción fuerte, mi mamá pone esa cara, le grita al que está al lado, se arma como que esta situación alrededor que no es de calma. Al contrario, que si esto ocurre, hay un adulto que responde, porque es importante responder a un niño que llora, pero con calma, con un sonido blanco, con una calma, con saber que si duro 2 minutos más para darle la leche o cambiarle el pamper, no se nos va a caer el mundo arriba. Y que ese bebé entienda, yo me calmo y las cosas luego suceden. Empezar desde bebecito es lo que yo le recomendaría al que todavía tiene tiempo. Ahora bien. Que sería como una heterorregulación. O sea, yo te acompaño a regularte porque tú todavía no tienes la capacidad de hacerlo por ti mismo. Exactamente. Ya luego de que los niños empiezan a experimentar, incluso desde los 6 meses, empiezan a tirar cosas al piso para conocer el sonido, para saber qué es eso.
Como adulto a veces le ponemos etiqueta, pero mire ese freco y esa freca, me está tirando, mire, cuando yo se lo pongo ahí y entendemos que es un desafío, no. El niño está explorando y experimentando el mundo. Entonces, primero entender qué es lo que está pasando con la conducta, porque desde ahí yo lo empiezo a ver diferente. Y segundo, nombrarle al niño. Ah, tú tiraste eso, tú quieres saber, eso es una cuchara. O si es con enojo, porque puede poner su ceño fruncido y estás enojado, wow, estás muy enojado y ser muy dramático a nivel físico con los niños a esa edad. Ya que los niños empiezan a tener un año y pico, seguimos. Ahora bien, hay diferentes estrategias. No vamos a centrar al niño, vamos a respirar, porque el niño, eso es muy abstracto. Mira, soplar burbujas, vamos a inflar globos, vamos a ver, hay niños que te dicen, es que tengo como un león en el cerebro, ellos mismos te pueden decir, ok, ¿cómo se calma ese león? Entonces tú le hablas en la misma metáfora que ellos te hablan, o siento un fuego adentro, wow, ¿y cómo tú crees que podemos apagar ese fuego? ¿Qué te ayuda? Vamos a lavar la carita, vamos a lavar las manos. Yo sé que eso lleva mucha energía del adulto. Y el tema de hoy en día es que vivimos muy deprisa. Y eso se interpone en lo que es la crianza, lo entiendo. Pero yo les garantizo que si ustedes se ganan esos años previo, 3, 4, 5 años, es mucho lo que ustedes se van a ahorrar, digamos, posterior de los 6 en adelante, luego de esa primera infancia. Y eso para mí es, Clarisa, como ir a la universidad. O sea, al final tú vas a la universidad alrededor de 4 años, luego una maestría, tú amaneces, tú haces trabajos largos, tú dedicas muchas horas a eso, porque tú sabes que a la larga eso te va a permitir conseguir un buen trabajo, trabajar en lo que te gusta, generar ingresos. Para mí la infancia es lo mismo. O sea, tú vas a pasar noches en vela porque al principio no duerme, tú vas a tener que enseñarle muchas habilidades de educación emocional para a la larga recibir esos frutos y que el niño entonces pueda tener esas habilidades en su mochilita de herramientas. Totalmente. Y hay un gran regalo, las personas que tienen más de un hijo pueden entender que yo digo que el gran regalo del segundo hijo es todo lo que uno aprendió con el primero. Que muchas veces, aunque cada hijo es muy distinto, las cosas se van viviendo y se van viendo de una manera distinta. Y eso tiene mucho que ver con ese aprendizaje que tuvimos, que nos dimos cuenta que todas las etapas pasan, que todos los tiempos llegan. Entonces, qué bonito poder aprender eso desde un inicio, porque eso sí va a impactar en el cerebro y en la forma en que nuestros hijos interiorizan las emociones. Y mira, yo te voy a decir algo. Yo tengo mucho contacto con el mundo escolar y con algunas universidades y la única ventaja competitiva ahora mismo, yo no sé de aquí a 2 años, todo va muy rápido, que van a tener las generaciones futuras es el manejo emocional, ahora mismo. No es el conocimiento, no es la memoria, no es el nivel de ejecución, ni siquiera. Es el tema del manejo emocional y las habilidades sociales de interacción humana. Entonces sí, es una situación que como adultos tenemos que tener las herramientas para poder trabajar a nuestros hijos y que ellos la puedan desarrollar. Entonces nos toca estudiar para enseñar. Sí. Vamos a ir avanzando en el tiempo. Ya hablamos de la primera infancia, del cerebro, lo que necesita para mantenerse seguro, aprender. Pero hablemos entonces de esa etapa que no tantas veces se comenta y se le llama segunda infancia. A mí me gusta llamarle los ninis, que ni son pequeños ni son grandes. Y aquí viene también un salto en el desarrollo porque el cerebro vuelve a reestructurarse, vuelven ellos tal vez a tener que entender su mundo de manera distinta. ¿Qué pasa en esta etapa y qué necesitan los niños? Mira, los niños siempre van a necesitar mucha estructura, mucho amor. Pero en esta etapa, puntualmente, que es una etapa, antes llamábamos de latencia en psicología, porque entendíamos que era una etapa como un poco dormida, ya sabemos que no. Los niños entran mucho en la competencia. Yo soy muy pro de que los niños hagan ejercicio desde que nacen casi, porque como todo ser humano, para el cerebro y demás, pero sobre todo en esta etapa es sumamente importante. Previo al desarrollo hormonal que va a tener su cuerpo en la adolescencia, el cerebro ya va, digamos que trabajando estas hormonas de buena sensación. Y sobre todo antes de que lleguen a, ojalá, ¿verdad? Cruzando los dedos, un uso de electrónicos ya de manera independiente, porque esperamos que en esa edad no estén usando el electrónico así.
Entonces, es muy importante en esta edad. ¿Y por qué yo estoy mezclando el ejercicio, el deporte con este tema? Porque siento que esa necesidad de competencia que debe desarrollarse en esa edad y una competencia sana ayuda mucho al autocontrol que los niños necesitan, a la socialización que los niños necesitan, que se abre esa ventana a esa edad y a la sensación de logro que ellos necesitan. Claro, cuando digo un deporte, muchas personas pueden decir, ay, pero mi hijo no es deportivo, no le gusta, lo entiendo. Vamos a ver un baile, vamos a ver una expresión artística, algo donde tu hijo que no sea intelectual pueda desarrollar habilidades. Y esas habilidades se van a poner en contexto con las herramientas emocionales, porque muy probablemente, aunque no sea un deporte, si yo estoy pintando un cuadro, yo necesito primero planificar, sacar horas de disciplina para terminarlo, estructurar, voy a fallar, voy a tener que adaptarme, ser flexible. Todo eso se va pareciendo un poquito más a cuando ponemos las normas en casa, donde ya siempre el adulto lleva la voz cantante, pero ya yo tengo un niño que va a opinar más. Sí, porque lo que más dicen los padres de esta etapa de la segunda infancia de los ninis es que hay un día que me quiere para todo, que solamente me quiere dar abrazos, que quiere estar arriba de mí, pero hay otro día que no me puede ver, que me cierra la puerta, que quiere hacerlo todo solo, Sí. se está poniendo más rabioso, parece un adolescente chiquito. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en su cerebro de que hay como tanto tirijala? Totalmente. Y es que ni ellos mismos saben lo que les pasa. Le pido a los padres que sean muy empáticos, porque ellos mismos no saben lo que les pasa, porque tú lo acabas de decir. El cerebro se está reestructurando. Hay áreas del cerebro que se recomponen de manera completa, totalmente, y eso genera una sensación física importante en ellos, donde no es un rechazo a ti, vamos a despersonalizar. Me estrelló la puerta, me estrelló la puerta. Eso no es permitido en esta casa. Ojo, yo no estoy diciendo que le permitan estrellar la puerta. Vamos a poner ese límite de que no son las formas, pero debo entender que no es conmigo, no es contra mí. Hay que ver lo que es una desregulación emocional a esa edad. Porque claro, cuando lo vemos chiquito, a veces vemos la rabieta y podemos estar justificados, bueno, tiene 3 años, no sé qué, la corrijo, pero tiene 3 años. Pero todavía a los 9, a los 10, a los 11, hay desregulación emocional. Y yo necesito acompañar eso, con límites, pero necesito acompañarlo también. Entonces, esa reestructuración que está pasando en el cerebro va a llevar momentos donde el niño va a vivir un duelo de yo no quiero crecer, yo quiero volver a la barriguita de mami, yo quiero volver cuando mi mamá me decía todo qué hacer y yo no tenía que tomar decisiones. A esa edad, muchos papás se quejan, ay, para salir de mi casa es un tema porque la ropa se me queja muchísimo y yo, claro. Sí. Tomar decisiones para ellos es muy difícil porque es parte de crecer. En el día a día nos pasamos el día entero los adultos tomando decisiones. Desde qué camino yo voy a tomar para ir al trabajo hasta qué yo voy a comer al mediodía. Claro. Para ellos no tenían que tomar decisiones hasta ese momento y es frustrante realmente cargar su cerebro con todo esto. Wow, tú has dicho algo, Clarisa, que yo creo que le va a dar en el corazón a muchas madres. Digo madre porque somos un Sí. poquito más emocionales, que es cuando dejan atrás ese pensamiento mágico, Sí. esos muñequitos, Sí. ese quiero ya, no quiero tutús, no quiero Los colores. duendes. Sí, Wow, y esa es Santa. una etapa que no se habla tanto, pero es un duelo real de ya no tengo bebé, ya. Sí. Un día sí, pero un día no. Sí, y ellos lo viven expresamente en consulta. Yo he tenido preadolescentes que me han dicho, es que ha sido tan lindo ser niña. Me pasa mucho con la hembrita que yo no quiero, como que me da miedo pasar a lo que viene, no sé qué es lo que viene. Y trabajamos en ese duelo, pero tampoco se habla del duelo que vivimos los padres de reencontrarnos con un hijo que a veces es totalmente diferente a lo que habíamos vivido. Y tenemos que aprender a conectar desde otro lugar. Entonces ahí viene mucho, antes tal vez con nuestros hijos era simplemente te añoño, te cargo, la mecedora, o momenticos de cariño. Ahora tal vez tiene que ser salir a hacer diligencias, jugar juegos de mesa. Si te estás leyendo un libro, bueno, yo me lo voy a leer contigo también para ver qué podemos comentar. Oír una canción que a ti te guste y que sea apropiada y chévere y que las dos podamos cantar y bailar. Todo eso es válido porque aunque se vean como cosas simples, esa es la forma en que vamos entrando y conectando con su mundo. Porque realmente cambia la forma de comunicarse con los hijos. Cuando ya ellos pasan, sobre todo de los 9, 10 años en adelante,
eso va en evolución. Wow, es una etapa que yo particularmente estoy viviendo. Y algo que me ha llamado la atención, sobre todo en esta generación, es que yo siento que no existen espacios de transición. A ver si me explico. En mi infancia, yo sí recuerdo que dejábamos atrás ese pensamiento mágico, Disney, las princesas, pero había una transición antes de llegar a la adolescencia, que eran los pósters en la pared, Sí. la revista Tú, la Pascualina. Pascualina, Artilugia. Entonces, había una transición. ¿Cómo tú ves en consulta que ahora yo siento que esos espacios ya no existen? Como que hay un salto un poquito brusco donde ya pareciera que son adolescentes, pero no lo son. Sí, y ahí me incluyo, voy a llamar la atención a los adultos, porque muchas veces por ver cosas en redes o por sentir que mi hija o mi hijo está creciendo, por un momentito de ver eso, adelantamos procesos sin quererlo. Y realmente hay que tratar de mantener lo más posible cada etapa porque es que eso no va a volver. Entonces, yo sí creo que los adultos podemos hacer esas transiciones que no estamos viendo en el mundo. Yo respeto muchísimo la forma en que cada quien decide criar. De hecho, hay personas que van a mi consulta y yo no estoy de acuerdo con algunas cosas y trabajamos con lo que podamos trabajar porque entiendo que la vida no es blanco y negro. Pero yo sí sé que son los padres que manejan el dinero y que la niña no van sola a las tiendas de maquillaje, para no decir marca. Entonces, a mí no me parece que como padres debemos permitir, porque otros lo están haciendo o porque lo veo en redes sociales, porque eso, aunque no es verdad lo que tú dices, digamos que el mercadeo, en vez de enfocarse en que la niña crezcan rápido, debían enfocarse en dar esos espacios de transición. Nosotros como adultos, yo lo que tengo que cuidar a mi hija, independientemente de lo que haya. Entonces, yo como adulto lo que debo garantizar es no darle acceso a lo que ella no tenga que tener antes de la edad necesaria o apropiada. Entonces yo sí creo que, ok, no tenemos espacio de transición, vamos a crearlos. Vamos a crear que vuelvan a llamarse por teléfono. Eso es algo que yo he dicho con la mamá de mis hijas. Y yo no pretendo que todo el mundo esté de acuerdo conmigo. Ojo, yo permito, porque yo voy a ser 100% honesta, yo permito que mi hija en un ambiente controlado, en medio de la casa, un tiempo controlado, converse con sus amigas por una mensajería, la grande que tiene una edad que entiendo que puede hacerlo. Pero no miento que me agradaría más y quiero promover más que ella use más el teléfono. El teléfono fijo de cable que la teníamos casa. En la casa, número de la casa. Que tenga que llamar, que lo coja un adulto, que ella tenga que responder a ese adulto con maneras apropiadas, claro. Que haya un horario, que como quiera en el otro dispositivo lo hay, pero que haya un horario fijo, que hayan unas maneras de tú me contestas y yo no tenga que pensar un tiempo de 10 minutos para pensar lo que te voy a decir, sino que es una comunicación de doble vía porque son habilidades distintas. Entonces, eso lo podemos promover cada vez más. Cuando hacemos juntaderas en las casas, que qué bueno que los papás de hoy en día hacen muchas, pues promover los juegos simples de brincar la cuica, juego de mesa o la cuerda, no sé cómo le llamen, juegos de mesa, momentico de lectura también, o sea, cosas que no tengan que tener electrónicos en el medio todo el tiempo para también poder funcionar. O sea, yo creo que los padres, aunque no los tengamos, podemos crearlos, porque eso es lo que va a garantizarle a ellos, amén de desarrollar habilidades, poder extender un poquito más ese periodo que es el que le va a garantizar una adolescencia buena. ¿A qué refiero buena? Con que no siento que llego a la adolescencia y no sé cómo acercarme a una persona extraña o no sé cómo dirigirme. Eso está pasando mucho hoy en día con los adolescentes. Eso que tú mencionabas de que cuando llaman por teléfono tienen que hablar con un adulto, pedir, hola, ¿cómo está, señor? Hacer las pausas, esperar, claro. Ese tono emocional. O sea, eso se ha perdido y eso solo se vive en la interacción humana. Y que un adulto te diga, no, mi amor, mira, pero está la hora y ya está a casa a esta hora, no sé. Y pasar esa vergüenza, eso es importante también. Entonces yo pienso que como adultos podemos, en la medida de lo posible, nosotros promover que nuestros hijos tengan esos espacios desde nosotros. Yo recuerdo a mi mamá que decía siempre que hay que quemar etapas. Quemar etapas. Y eso siempre se quedó conmigo porque es cierto, cuando tú no vives la etapa en el momento que te corresponde, en algún otro lado tú lo vas a querer vivir. Y puede ser que en tu adultez
tú quieras vivir cosas que no viviste en la adolescencia y vienen, Sí. bueno, los viejevos. Las famosas crisis de los 40, crisis de los 40. Muchas veces es porque no tuvieron una adolescencia Sí. plena y ahora ahora tienen el dinero para comprarse el carro deportivo, ahora salen a hacer cosas. Y Eso se evidencia luego en... totalmente. No viví una adolescencia donde yo tenía que tener esas habilidades y me sale por otro lado. Pero lo estamos viviendo hoy. Nosotros, y lo voy a decir responsablemente, como papás vemos madres que quieren vivirla a través de sus hijos, que quieren que su hija sea lo que llaman la más popular, o no, yo quiero que mi hija baile esto y haga lo otro, y le micromanejan su vida, porque eso es lo que yo entiendo que se llama éxito. Y eso define que mi hija va a tener una vida chula, pero eso es lo que tu hija realmente quiere, eso es lo que a ella le gusta, con eso es que ella conecta. Tú la estás realmente mirando porque la base de una baja autoestima es no permitirte ser tu genuino ser. Cuando yo no te veo quien tú realmente eres, ahí es que empiezan esos temas de autoestima. Ay, Clarisa, tú has dado en el punto con algo tan importante porque me pasa con mi hija, por ejemplo, que yo tengo mi muñequita favorita, mi color favorito, las cosas que a mí me gustan, las cosas que tenemos las chicas. Y a ella le gustan cosas completamente diferentes, que no necesariamente son tanto de mi agrado, de gusto, ¿verdad? Y yo he tenido que batallar tanto en, ese es su gusto, Sí. esa es la ropa que ella se quiere poner, es apropiada para su edad y todo. Te entiendo, créeme. Pero yo a veces digo, Dios mío, Sí. pero yo agradezco mucho porque en mi momento mi mamá me lo permitió y yo sé que es parte de la construcción de su autoconcepto, su identidad, su autoestima. ¿Qué tan importante es, Clarisa, justamente eso? Hay que permitirles ser dentro, obviamente, de nuestros valores, de nuestros límites como Sí. en el hogar, pero qué tan importante es permitirles ser y cómo podemos acompañarles sin pisotearles o sin poner nuestros gustos. Mira, permitirles ser a los hijos es tan importante como darle comida, ofrecerle una educación y darle seguridad emocional. Y vuelvo y repito lo que tú dices, dentro de un marco de estructura, porque yo no quiero caer y no quiero que nos vayamos al extremo de que, bueno, pues entonces si mi hijo quiere hacer lo que quiere hacer, lo va a hacer. No vamos a entrar en eso. Estamos hablando de una expresión natural y sana, como tú dijiste, de su forma de vestir, de elegir. No, que a mí me gusta este color. No, pero que ese color es muy feo. Tú vas a comprar tal. No, espérate. De elegir dentro de un marco de opciones que estén apropiadas para su edad. Porque a partir de ahí es que nuestro hijo va a poder empezar a usar su propia voz. Y es tan peligroso no permitir que nuestros hijos usen su voz, porque estamos formando un niño o niña que en su adolescencia no va a saber decir que no, no va a saber poner límites, no va a decir esto es lo que está bien, esto es lo que está mal, esta es mi convicción, esto es lo que yo quiero. Porque hay que estar claro que nuestros hijos ensayan con nosotros lo que ellos van a ir al mundo a hacer. Entonces, claro, cuando mi hija se me planta en dos patas, como decían nuestros padres, y me dice un no, yo puedo ayudarle a modular la forma, pero el no necesariamente está mal. Porque el no es su forma de expresión. Entonces, vamos a ver cómo sí podemos canalizar ese no. Si tú me lo dijiste feo, si me lo dijiste gritando, si me lo dijiste, ok. Entonces, yo me siento y desarticulo el ¿por qué no? ¿Qué pasa con ese no? Y en eso puedo entenderla, puedo, ¿verdad? Poder conectar un poquito más, pero es sumamente vital que los padres, vuelvo y digo, vean a sus hijos con curiosidad. Tu hijo vino al mundo a hacer su propia vida, no el guión que tú le quieres escribir, porque tu hijo va a vivir la única vida que tiene, que es la que ellos, con tu guía, no digo que ellos van a decidir con 10 y 11 años, con tu guía, pero sí hay cosas que ellos pueden decidir. Porque si vamos al supermercado y tu hijo quiere ir en Crocs, tal vez a ti no te gustan ese tipo de zapatos, pero es al supermercado que vamos a comprar unas cositas rápido, podemos hacerlo. Ahora, a una ceremonia, tú no vas a permitir que se ponga esos zapatos porque hay un código. Y no, mira, ¿por qué no? Hay un código social. Y en este momento eso ni siquiera se discute. Los Crocs son para otro momento. Y chévere, y lo podemos hablar sin enojarnos. ¿Qué pasa en el cerebro adolescente? Porque tal vez en esa primera infancia, en esa segunda infancia, los ninis, todavía,
nuestros hijos como que nos hacen un poquito más de caso, Sí. pero en la adolescencia vuelve nuevamente ese cerebro a reorganizarse. Sí. Hay también como un empujar a los padres de, como tú decías ahora, quiero ser mi propia persona y me alejo de mis padres, pero es algo también que el mismo cerebro lo hace para poderse identificar Sí, y poderse construir su propia persona. Pero, ¿qué necesitan saber los padres del cerebro adolescente para no tomarlo tan personal, para poder lidiar con, no puedo ser su amigo porque soy su padre, tengo que colocar límites, pero también tengo que darle su espacio? Oye, son muchas cosas. Con un nivel de cercanía. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Mira, lo primero que los padres deben saber es que está ocurriendo una tormenta en ese cerebro, como un tornado, un torbellino así, que se está llevando muchas cosas para reconstruir, otra vez la reconstrucción, a nivel neuronal, a nivel del cerebro. Entonces, muchas veces ese adolescente tampoco sabe qué es lo que le pasa. Quiero salir, pero no quiero ir, pero entonces no, porque si yo voy me van a rechazar y con quiénes van a ir. Necesitan saberlo todo, porque necesitan entender que controlan, que quieren controlarlo todo previo para que todo les salga bien. Eso nos puede desesperar a nosotros como adultos, pero la presencia consistente del adulto es importante. El adolescente necesita saber que hay un freno y un límite sobre todo. Y que hay algo que se llama principio de realidad, que el que no llegó a la adultez con eso, lo puede aprender a la adultez, pero va a pasar trabajo. Explícanos, por favor. El principio de realidad es una acción lleva una reacción. Algo tan sencillo como eso. Si yo quiero un resultado, yo tengo que caminar un trecho. No es rápido. Si yo quiero también, digamos que tener cierta satisfacción, yo tengo que de alguna forma, aunque se haga feo, pagar un precio. Entonces, guayar la yuca. Guayar la yuca. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que hasta para nosotros como adultos es muy fácil hacerlo todo en un clic en el teléfono. Quiero algo, lo pido. Quiero una galletita, la que más me gustan y es Marte, la pido. No quiero ni pensar, ChatGPT. No quiero ni pensar, ni buscar, ya ni buscar en el buscador. Wow. Porque ya está eso. Entonces, sí, a los adolescentes necesitamos ayudarlos a desarrollar esas habilidades. No importa la cantidad de ayuda que usted tenga en su casa, al adolescente hay que ponerle responsabilidades. Me vuela el cerebro ver que jóvenes que se van con sus amigos de fin de semana, que ya tienen ese beneficio de adolescente, no saben hacer un bulto. No pueden sacar, no saben hacer su cama. No saben hacer su cama. No pueden sacar las cosas. ¿Dónde fue que fulana, la que nos ayuda en casa, me puso tal cosa? O sea, grave. Porque eso me habla de que no hay un sentido de responsabilidad, no hay un sentido de poder tener una organización estructurada y de que en la vida adulta, señores, es una habilidad básica. Entonces, algo tan sencillo como eso, necesitamos empezar desde ahí abajo con nuestros adolescentes. Y eso se empieza desde la preadolescencia, pero ya en la adolescencia que esté dominado. Pero como padres necesitamos crear esos momentos de conversación porque todo adolescente necesita cercanía emocional. Por más barreras, señor. Ay, no es que él no quiere saber de mí, doctor, entonces yo lo dejo ahí 3 horas en su habitación. No. Tu hijo no sabe lo que es mejor para él en la adolescencia. Tú como adulto necesitas estar ahí para enseñarle lo que es mejor. Entonces, si yo te voy a dar tu espacio, yo no voy a estar invadiendo. Sí, es verdad que el adolescente puede cerrar su puerta y tener su privacidad con un límite de tiempo. Porque esas habitaciones cerradas por un largo tiempo prolongado, ahí puede estar pasando de todo en una pantalla, en un computador, en la cabeza de este adolescente con pensamientos repetitivos que no sabemos. Entonces, es muy importante que el adulto pueda tener esta danza entre me acerco y también te doy tu espacio. Y momentos que sean obligatorios. Los rituales en la adolescencia se han perdido soberanamente y los necesitamos. Rituales familiares en general, rituales que sean con cada hijo, si es posible, dentro de la familia. Si es una familia uniparental, pues tú te encargas, trabajamos con lo que hay, de con cada uno de tus hijos tener ese ritual y rituales de ellos solos. La gente preguntará, ¿pero qué es un ritual, Clarisa? Bueno, tal vez comer juntos los domingos. Y eso no se negocia. No, porque ahora vamos a hacer una llamada. Ay, mi amor, pero este es el momento. Esa llamada puede esperar para después. Entonces es un límite que hay que poner. Y yo no te estoy diciendo no tenga llamada con tus amigas. Eso es chulísimo. Pero en este momento, donde es el ritual familiar,
no vamos a tener llamada. Tal vez otro ritual de yo con mi hija que a ella le gusta ver series es sentarnos a ver esa serie y ninguna se puede avanzar hasta que no estemos las dos juntas y eso va a hacer que saquemos el tiempo en conjunto, por decir. U otro ritual puede ser, bueno, yo voy con mi hijo a lavar los carros y nos sentamos ahí, los varones a lavar los carros y hablamos de lo que pasó en el colegio, de lo que pasó en el juego de fútbol. Y ese tipo de rituales que tú dirás, bueno, pero tú estás describiendo lo que era la vida antigua, exactamente. Claro. Volver a la base. Yo creo que a la gente se le olvida que la relación con nuestros hijos es una relación personal e interpersonal. Dígase, Claro. ¿qué va a pasar cuando tu hijo se vaya de tu casa? ¿Qué va a pasar cuando ya él no te Eso. necesite para tener techo, comida, Sí. ropa? ¿Dónde queda la relación? Ustedes fomentaron eso, como tú decías, desde la infancia, desde la adolescencia, pasaban tiempo juntos, conversaban. Totalmente. Por ejemplo, los padres que quieren preguntarle, ¿cómo te fue en el colegio? Tú le hablas de tu día. Tú le cuentas de Tal tus cual. retos. Tú le cuentas de cómo tú resolviste un problema del trabajo con tu amistad. Excelente. Porque al final, entonces, ¿dónde queda la relación? Ay, que mi hijo no me visita, mi hijo no me llama. Ujú. Ok, pero fomentaste eso desde pequeño. Entonces, me parece tan importante eso que estás diciendo, porque yo sé que se ve la adolescencia como este momento de tormenta, de que estos muchachos sí dan trabajo y dan ganas como padre de soltar la toalla y decir, Es difícil. no puedo más. Pero entonces, ¿dónde queda esa línea, Clarisa, de quiero acercarme a ellos, pero también tengo que ser el adulto que pone Sí. límites, aunque ellos se molesten? Porque va a llegar un momento en que sí, fomentamos la relación, quiero mantenerlo, pero ellos a veces empujan y dicen, no, No no. quiero. Mira, yo creo que es en la empatía. En tu verbalizar, yo te entiendo que tú estás molesto, que tú no quieres. Sin embargo, mi rol es este. Yo no te puedo dejar a ti sin mamá ni papá y decírselo claro. A esa edad podemos hablar claro con nuestros hijos y que ellos entiendan. Yo sé lo que tú estás pasando, yo sé el enojo que tú estás viviendo, yo sé que tú quieres estar en la calle hasta las 3 de la mañana, porque mañana tus amigos van a llegar al colegio así mismo a hablar, pero hoy es un martes y en esta casa el límite es hasta las 12. Entonces, hoy tú no lo ves, mi amor, pero yo estoy cuidando tu cerebro. Ay, sí, que sí, ok. Y que este sermón, mami, sí. Te entiendo, mi hija, ya. Entonces, ya, tú no me quieres seguir escuchando. Ahora, es por tu bien y lo mismo que nos decía nuestro padre, tú después me vas a entender. Usted no va. Y les aseguro, porque yo lo he tenido, que muchos jóvenes que están hasta las 3 de la mañana y que le pagan un chofer para que un grupito de amiguitas anden juntos y yo no develarme como mamá, porque eso pasa y eso lo hacen, muchas veces llegan y dicen, yo quisiera que mi mamá se levantara, porque ella no sabe lo que a mí me pasó anoche, que fue terrible, y yo quería hablar con alguien, pero estaban durmiendo. Cuando, Clarisa, hay señales de alerta de que en la adolescencia no es solamente un tema emocional, de enojo, Sí. de tal, cuando como padres tenemos que tener esa mente abierta, porque ya la psicología no es un tabú, ya sabemos que es una herramienta de ayuda, tanto para nosotros como para nuestros hijos, de se está trancando mucho en el cuarto, me Sí. está usando mangas largas, ¿qué tú estás viendo en consulta que es preocupante hoy en día y real? Porque a veces pensamos que eso es de serie de Netflix, Sí. pero está pasando. Mira, el consumo de alcohol desmedido a temprana edad me preocupa excesivamente. Y está haciendo muchas veces con permiso de los padres. Eso es preocupante. La normalización. No es normal decir que porque todos lo hacen, mi hijo, imagínate, ya yo no le puedo decir que no, porque todos lo hacen. Eso es preocupante. Y sí, ahí voy a los espacios que los papás podemos crear. Podemos crear espacios sin alcohol donde nuestros hijos se diviertan muchísimo. Y no es que ellos no lo vayan a intentar, ¿verdad? Clandestinamente, como tal vez mucha gente lo hizo en su juventud, pero cuando el adulto pone el límite claro, la brecha se estrecha mucho más. Veo muchos picos emocionales que es importante que los papás estén pendientes. Ay, no, mi hija era muy tranquila y yo estoy feliz porque en la adolescencia ella es la más atrevida, ella se arriesga, ella ahora solo quiere socializar. Cuidado cuando ha sido de la noche a la mañana, ¿entiendes? O sea, yo no estoy diciendo que eso esté mal, pero todo pico emocional, aunque tú lo veas como positivo, que sea de la noche a la mañana, hay que observar. Igualmente lo contrario, yo tengo una hija vivaz, alegre, un hijo deportista, activo y de repente está muy aislado, muy apartado, se aparta socialmente. Mi hijo no tiene que gustarle la discoteca o la bebida para ser un adolescente,
Pero si en sus juntaderas o hasta a jugar videojuegos se juntaba con los amigos y ya ni eso quiere hacer, es muy importante estar pendiente de los jóvenes que se aíslan. Tú hablaste de la forma de vestir, eso es vital. Cuando empiezan a esconder partes de su cuerpo, ojo, en la preadolescencia, sobre todo en las hembritas, es muy natural que empiecen a usar ropa más ancha porque no se sienten muy cómodas con su cuerpo, están descubriendo esta nueva forma que están encontrando. Pero ya en la adolescencia, el que de repente, estamos en junio, hay un calorazo y tú siempre andas con un jacket puesto, es de llamar la atención. O no me quiero descubrir los muslos, ni siquiera porque estamos en la playa, es de llamar la atención. Evidentemente nuestros hijos tienen una privacidad por su edad, pero como padres, si entendemos que hay algo que está corriendo riesgo y se lo decimos a la clara, pues nosotros tenemos también la potestad de cuidarlos por su bien. El sueño, la alteración de sueño es vital. El sueño en el adolescente es medicina. El adolescente necesita dormir y no hay cosa que ellos barajen más que dormirse, porque el ritmo circadiano de ellos cambia un poco por el tema hormonal. Pero es muy importante que ellos puedan dormir suficiente y nosotros como padres ver si ese sueño fluctúa. También la alimentación. Está comiendo de más, aún tú viendo que ya no es hambre que tiene que tener porque ya fisiológicamente no puede tener hambre, o todo lo contrario, ya no come. Y a veces pasa que cuando en la preadolescencia, evidentemente por la grasita que necesitan las hormonas, nuestros hijos ensanchan un poquito, los padres se sienten muy bien porque, ay, está cuidándose muchísimo, pero ojo con ese cuidándose muchísimo. Necesito observar hasta qué punto ese cuidado puede llegar a ser algo más. Yo, no porque yo sea psicóloga, pero yo creo que todos los niños, pero sobre todo en la adolescencia, todos los adolescentes deben tener un psicólogo de cabecera. Nuestros hijos, señores, hay cosas que no nos van a decir. No importa lo bien que tú lo hayas hecho. Y el tener un psicólogo de cabecera hace que tú no tienes que ir ni siquiera mensual. Pero cuando se da una situación, ya tú no tienes que salir a apagar un fuego. Tú tienes una persona a quien llamar. Y tu mismo hijo, porque me ha pasado que niños que yo veía tal vez con 10 años, cuando cumplen 15, me piden cita otra vez y ellos mismos vienen y abren unos temas que yo digo, wow, ok, esto hay que intervenirlo. Muchas veces tenemos que llamar a mamá y a papá porque son cosas que ellos no saben cómo comentar, lo que fuere. Pero es importante que ellos sientan que tienen un tercero de referencia donde ellos puedan confiar y que sea un espacio cuidado. Porque hoy hay muchas referencias externas que como adultos no podemos controlar de nuestros hijos y no sabemos qué mensaje en las redes y en muchos lugares le pueden estar dando. Y es importante que haya un lugar que vaya acorde con mis valores como familia y que cuide la sanidad emocional de nuestros hijos. Me encanta, Clarisa, eso que estás diciendo, porque antes se entendía que ir al psicólogo era, hay algún trastorno, es que hay un tema de un trauma, tiene que estar pasando, acabándose el mundo. Pero la prevención también es salud mental. También el que nuestros hijos, como tú dices, que tengan espacios como válvula de escape donde puedan hablar. Y ahora yo siento que también el tema de que estamos abriendo las puertas a hablar de salud mental también indica que es un médico de cabecera. Es que podemos simplemente ir a hablar de nuestras emociones, hablar de lo que nos pasa. Y creo que como familia es un espacio muy seguro. O sea, el psicólogo ya no debe de entenderse como una persona ni que te va a enjuiciar, ni que te va a mandar a tomar medicamentos, que no es una psiquiatría. Totalmente. Es una nivelación, es una nivelación. Mira, y se siente tan bien uno como psicólogo. A mí me pasó justo la semana pasada, un joven que yo vi el año pasado terminando su periodo escolar, ¿verdad? Y él me escribe, quiero como para poner una cita, y yo, bueno, tenía un año que no lo veía, y él vino y me dijo, yo quería venir para decirte lo bien que yo estoy, porque tú me viste en un momento tan mal que yo quiero que tú veas lo bien que yo estoy también, como que quiero hacer de este espacio algo donde también yo pueda venir a recargarme. Y es eso, cuando tú logras entender eso, que el espacio terapéutico no es para apagar un fuego, sino para tú nivelarte y tú simplemente a veces decir las cosas un poquito en voz alta y organizar todo eso, porque yo siempre digo, yo soy un ignorante. Cada quien sabe dentro de sí mismo qué es. Lo que vamos es a encontrar la forma de llegar hasta ahí. No es que un terapeuta va a saber más de ti, es simplemente que te hace las preguntas correctas para que tú puedas descubrir qué es lo que realmente es importante para ti. Entonces, si nuestros hijos pueden llegar a eso a una temprana edad, yo creo que vamos ganando.
Y también entonces a veces sí pasa lo contrario y tenemos que decirlo y tenemos que ser realistas. También sí estamos viendo índices altos de temas de depresión, Sí. de ansiedad. Excesivo. Y creo que también es el hacerse la vista gorda a que nuestro hijo está necesitando la ayuda en salud mental y no, tal vez no llevándolo a tiempo. ¿Lo estás viendo en consulta? Mucho. Y mira, ha ido en aumento de una manera preponderante lo que llamamos suicidios por impulso. Lo que la gente entiende, pero todo estaba bien, ¿qué pasa? Sí, hay muchas veces que se enmascara la depresión, no vamos a decir que no, pero están cada vez más ocurriendo los suicidios por impulso en edad muy temprana. Eso tiene mucho que ver con la tolerancia a la frustración. Y las lesiones, la La autolesión. autolesión. Entonces, conecto esa tolerancia a la frustración con la capacidad de procesar las emociones y todo esto tiene que ver mucho cómo yo aprendí a ese manejo emocional y cómo los adultos acompañamos a nuestros niños. O sea, conecto desde lo que hablamos del inicio hasta ahora al final. La educación emocional es necesaria, es vital, es importante. No podemos tapar el sol con un dedo. Es difícil, gigantemente difícil. Yo tengo 41 años y yo sigo todos los días aprendiendo. Todos los días aprendo. No importa qué cantidad haya estudiado, me equivoco y tengo que volver a retomar. Y si eso somos nosotros los adultos, imagínense los niños, los adolescentes con un cerebro tan inmaduro que apenas están entendiendo el mundo, también tienen que entenderse ellos y también tienen que conectar absolutamente todo lo que les pasa. Clarisa, muchísimas gracias. Yo siento que necesitamos una parte 2 de este Cuando tema. quiera. Por favor, déjennos sus preguntas, sus comentarios, porque nos encantaría saber cuáles son aquellas dudas, esas cuestionantes de la crianza que ustedes tienen para nosotros poder seguir trayendo expertos y especialistas, así como Clarisa, para poder seguir llevando una crianza con intención, que es el nombre que le hemos colocado a nuestra segunda temporada de Madres Reales Podcast. Recuerden que todos los miércoles tenemos un nuevo episodio, un nuevo tema que estoy segura que a usted le va a interesar y que le va a traer mucha tranquilidad, mucha paz a sus familias. Yo soy Eileen Glass y nos vemos en un próximo episodio.